Gracias. Voy a correr esto por acá. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, antes de empezar quiero como generar un tema de conciencia y el día de hoy va a ser súper interesante el tiempo que van a estar acá porque van a ver la perspectiva de tres áreas diferentes. Entonces la primera que van a ver es desde una casa comercial, una casa productora de agroquímicos, va a estar la parte del laboratorio y va a estar la parte de la academia. Entonces es súper importante porque la idea es intentar integrar tres visiones diferentes, ¿vale? Antes de empezar, quiero mencionarles que compañías como Syngenta hacen una gran inversión en dinero y en tiempo para generar nuevas tecnologías. Y muchas veces por un mal uso de los productos, estas herramientas no están durando y no están perdurando en el tiempo. Para darles un ejemplo, tecnologías que se han desarrollado en los últimos años han tenido un costo de más de $200 millones, tiempo de inversión de más de 15 años y en el momento en que se lanzan al mercado, las herramientas no están durando más de un año y medio. ¿Y por qué es? Porque hay un mal uso de los productos. Entonces la idea de hoy y uno de los objetivos es concientizar que hay que hacer un uso racional de los productos químicos, ¿vale? Que hay que hacer un uso racional del manejo integrado de plagas. Cuando uno revisa el manejo integrado de plagas, el manejo químico es el último eslabón, pero antes de eso hay otros manejos, biológico, etológico, manejos culturales, que lo que hacen es que perduren estas herramientas que se desarrollan. Y digamos que como mensaje también, compañías como Syngenta son unas de las pocas que invierten en investigación y desarrollo para el cultivo de ornamentales. Entonces hay una área específica que tiene un desarrollo en el cultivo de ornamentales. Y con esto quiero empezar. Uno de los objetivos es hablar de sostenibilidad. Y para poder hablar de sostenibilidad, tenemos que hacer referencia a un uso racional de los productos, ¿vale? Porque sabemos que la producción de flores es un negocio, la producción de agroquímicos es un negocio, que al final lo que pretendemos es que estas herramientas perduren en el tiempo. Entonces, para empezar, los invito a que vean este video. Uno de los objetivos es hablar del tema de sostenibilidad. Y sostenibilidad, uno, es cuidar las herramientas que se están desarrollando, los diferentes ingredientes activos. Otro es un tema de recursos, otro es mano de obra. Digamos que estos ítems se están volviendo súper complejos. No sé si han escuchado el racionamiento que hemos tenido en Bogotá. Ha sido súper difícil, inclusive las fincas productoras de flores han tenido algo de limitantes al usar el manejo
de las reservas hídricas. Por eso lo importante hoy es crear un poco de conciencia, ¿vale? Y para continuar, cuando nosotros identificamos cuál es nuestro problema, podemos entender cómo podemos atacar ese problema. Entonces, aquí quiero mostrarle dos organismos que pueden estar afectando nuestros cultivos. Uno, los ácaros, porque hay una arañita, porque la araña es el primo hermano de los ácaros. Y tenemos acá un insecto. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro cultivo, hay diferentes organismos que lo afectan. Y aquí tenemos que empezar a entender que hay diferencias entre los distintos organismos. Entonces, como ejemplo, un insecto. ¿Cómo está conformado un insecto? Cabeza, tórax, abdomen. ¿Qué encuentra en la cabeza? Ojos, antenas, aparato bucal. ¿Qué hay en el tórax? Sistema de locomoción, alas y patas. Y en el abdomen, respiración y sistema reproductivo. Pero cuando vemos a los ácaros, hay una modificación y solo encontramos un protórax y un abdomen. ¿Qué hay en el protórax? Aparato bucal y locomoción, órganos de locomoción. Y en el abdomen, ¿qué vamos a encontrar? Sistema respiratorio y reproductivo. Cuando hablamos también de estos organismos, tenemos que entender que hay dos metamorfosis cuando hablamos principalmente de insectos. Una es simple y la otra es completa. Cuando hablamos de simple, quiere decir que los estados inmaduros son similares al adulto. Por lo tanto, en muchas de las especies, el hábito alimenticio de los estados inmaduros es igual al adulto. Por lo tanto, todos los estados, a excepción del huevo, hacen un daño directo sobre el cultivo. Pero hay otros que tienen metamorfosis completa, donde la plaga que afecta directamente el cultivo es la larva, ¿vale? Esto como para ir entendiendo cuáles son los organismos que afectan nuestros cultivos. Entrando un poco más en detalle, hablando del ácaro rojo y del ácaro blanco, tenemos que son especies que afectan diferentes cultivos, ¿vale? Tienen muchos cultivos, tienen muchos hábitos alimenticios, por lo tanto afectan diferentes cultivos. Y aquí miren una presión altísima de ácaros. Cuando hablamos de Tetranicus urtice, una de las características es que este organismo produce telaraña. ¿Cuál es el objetivo de la telaraña? Uno, evitar que el ingrediente activo llegue a la población. Y dos, utiliza esta telaraña para desplazarse de una planta a otra. Entonces imagínense en su cultivo. Imagínense que el foco está de esta manera y que hay una gran cantidad de telaraña. Usted hace una aplicación de producto químico. ¿El producto llega o no llega? No llega. ¿Por qué? Porque esta telaraña es impermeable y evita que el ingrediente activo llegue sobre los individuos. Entonces aquí podemos hablar de una de las características de adaptación de Tetranicus urtice y es la producción de telaraña. Aquí hay otra característica importante, si ustedes ven, aquí vemos un aparato bucal, este es un ácaro del polvo, aquí vemos Tetranicus y Polyphagotarsonemus, hay una modificación y estos quelíceros y pedipalpos se fusionan y forman un aparato bucal que se llama un estilete. ¿Qué es un estilete? Es una aguja que lo que ayuda es a romper las células y que el individuo pueda alimentarse del contenido celular. Entonces aquí ya hay una modificación morfológica para que este organismo ataque los cultivos, ¿vale? Y aquí quiero mencionarles el segundo forma de adaptación de estos organismos. Y es que miren el estilete, tienen una especie de bomba que succiona el contenido celular. Aquí está el estilete, miren, el tamaño es súper pequeñito, pero se ha identificado que en este estilete hay una asociación de virus y bacterias. Cuando la planta está siendo atacada, ya puede activar diferentes sistemas de defensa, ¿vale? Uno se conoce como la resistencia sistémica adquirida, otro como la resistencia sistémica inducida, y es como el sistema inmune, ¿vale? La planta quiere defenderse. ¿Qué pasa cuando los ácaros tienen asociados virus y bacterias acá? ¿Qué va a activar la planta? Un mecanismo de defensa para defenderse ¿de quién? De virus o bacterias. O sea, está engañando a la planta. ¿Y qué pasa si engaña a la planta? Pues puede continuar alimentándose del contenido celular, ¿vale? Esa es la segunda adaptación. Entonces la primera, para el caso de Tetranicus, produce telaraña. ¿Qué hace la telaraña?
protege la población de aplicaciones químicas y sirve como un órgano de locomoción, digámoslo así, como una estructura de locomoción donde puede infectar nuevas plantas. 2, engaña a la planta. ¿Por qué? Porque tiene asociados virus y bacterias, ¿vale? Entonces la planta activa un mecanismo de defensa que no es para insectos, sino que es para otros organismos. Acá hay un ciclo que vemos de Tetranicus, si tú me ayudas dándole a la pantalla. Entonces miren, aquí está el huevito, ahorita hablamos un poco de los huevos, la duración. Cada vez que se va tornando color ámbar quiere decir que se está desarrollando y está a punto de salir la larva. Esta larva, la característica es que no tiene 4 pares de patas, sino que tiene 3 pares de patas, es el único estado. Mira este estado que se llama protocrisálida, es un estado de quiescencia porque el individuo está creciendo y se está desarrollando. Aquí pasa una protoninfa, después pasa a otro estado de crisálida que se llama, acá está, deuterocrisálida. Aquí no se alimenta ni se mueve. Aquí lo que está haciendo es crecer. Después de eso emerge en una deuteroninfa. Después pasa a otro estado de quiescencia que se llama teleocrisálida. Y de ahí emerge nuevamente al estado adulto. Entonces miren la hembra es más grande que el macho, la hembra es en forma ovalada, el macho es en forma de rombo. Y este ciclo biológico nos va a mencionar otra forma de adaptación de estos organismos, ¿vale? Miren los huevitos, una hembra puede poner de 40 a 100 huevos, ¿vale? Mire el ciclo dependiendo de las condiciones climáticas puede estar entre 14 o más días, entre mayor temperatura, menor el ciclo. ¿Y qué pasa si hay muchas generaciones? Pues el problema se vuelve difícil en controlar. Miren los huevitos, y quiero hablar de los huevitos puntualmente, y es porque estos organismos tienen una característica que se llama partenogénesis. ¿Qué es la partenogénesis? Que la hembra no necesita del macho. Entonces, en condiciones extremas, todos los huevitos que son ovipositados son viables. Y esto puede generar el desarrollo de nuevas generaciones, ¿vale? ¿Qué van a salir de estos huevitos? Van a salir, que se desarrollan por partenogénesis, van a salir machos. Entonces, resumiendo un poco, producción de telaraña, ¿vale? Engañan a la planta porque tienen asociados microorganismos en su aparato bucal. Tercero, la cantidad de oviposición y la partenogénesis. Entonces, en condiciones extremas no necesita la hembra ser fecundada por el macho, sino que estos huevos son viables. Aquí hablando un poco del ácaro blanco, aquí está el ciclo de vida del ácaro blanco, a diferencia de Tetranicus, de 30 a 70 huevos, diferentes estados ninfales, también tiene formas quiescentes, pero aquí hay una característica importante y es que el macho tiene una modificación en el primer par de patas. Y cuando la hembra está en el estado de falsa pupa, el macho coge a la hembra y se la lleva. ¿Para qué? Para formar pareja y que otros machos no vengan. Es para mantener y asegurar la descendencia, ¿vale? También hay partenogénesis y esto hace que estos individuos sean súper exitosos y sean difíciles de controlar. Aquí queremos mostrarles el daño que causa los ácaros. Entonces miren, va afectando el área foliar. Y si afecta el área foliar, disminuye la fotosíntesis y los fotoasimilados. Y si disminuye los fotoasimilados, ¿qué pasa? No hay un desarrollo óptimo de la planta. Este es el daño que hacen los ácaros. Entonces, aquí empezamos con las recomendaciones, que es importante un monitoreo oportuno, la identificación de la plaga, la identificación de focos. Y hay diferentes estrategias de control, como les mencionaba. Una es la física, cultural, otra es biológica, y en el último eslabón debería estar el manejo químico. Entonces, como físicos, ¿qué tenemos? Erradicar focos,
eliminar plantas hospederos, sacarlas de una forma adecuada. Aquí mencionan que en bolsas y selladas para que no sean dispersadas por el viento. Manejos físicos, se puede manejar temas de humedad para afectar el ciclo biológico y lo que les mencionaba, erradicación de malezas o de plantas hospederos. Importante tener las labores al día para evitar temas de nuevas infestaciones. Cuando hablamos de control biológico, en la sabana de Bogotá se están utilizando dos organismos puntuales, uno se llama Phytoceylus y otro se llama Amblysceylus. Son organismos predadores que afectan Tetranicus. Esto es para mostrarles que el manejo químico no es el único que ustedes pueden usar, sino que hay diferentes manejos. Entre esos está el manejo biológico. Uso de hongos entomopatógenos. Aquí está Beauveria, Phacelomices. Mire cómo afecta al individuo. Y por último, deberíamos tener el manejo químico, ¿vale? ¿Qué pasa con el manejo químico? La idea es hacer una rotación de mecanismos de acción, ¿vale? ¿Para qué? Para cuidar las herramientas. Más adelante vamos a hablar y Efraín va a hablar un poco del tema de resistencia, pero esto es importante, rotar mecanismos de acción para evitar temas de resistencia. Respetar las dosis. Detrás de cada desarrollo de un producto hay inversión de dinero, inversión de tiempo, y las dosis que han sido registradas son las que se han testeado y se han evaluado durante mucho tiempo. Por eso la idea es mantener las dosis, no disminuirlas ni aumentarlas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una presión de selección, ¿vale? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. El monitoreo es importante, atacar focos. Y aquí queremos mencionarles lo que dice la IRAC, que Efraín lo va a profundizar un poco más adelante. Y la IRAC, que es el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas, que es, digamos que el manual que utilizamos, que utiliza Syngenta para hacer la recomendación de los diferentes activos que salen al mercado, nos dice que cuando usted hace una aplicación de un producto puede tener este escenario. Entonces usted hizo una aplicación de un producto, puede tener un control del 97.7, ¿vale? Pero que en esta población puede haber algunos individuos que expresan un gen de resistencia, ¿vale? O que tienen alguna mutación que los hace resistentes a estas condiciones adversas. Entonces, ¿qué pasa si yo apliqué mi producto una vez? Tal vez controles del 90 o del 97. ¿Qué pasa si sigo utilizando el mismo producto con el mismo mecanismo de acción? La eficacia empieza a bajar. Entonces aquí el ejemplo que nos da la IRAC es que tal vez baje a 76, 44, hasta debajo del 5%. ¿Y ahí ustedes qué piensan? Muchos de los productores dicen, no, es que las casas comerciales están rindiendo el producto. Ya el producto no es igual. Hace 2 meses funcionaba súper bien y ahora ya no funciona. Antes con esta dosis me controlaba la población que tenía de ácaros y ahora no funciona. ¿Y qué pasa muchas veces? Empiezan a sobredosificar y aumentar las dosis. Y lo que se les olvida es que están haciendo una presión de selección y están eligiendo los organismos que mejor se adaptan a esas condiciones. Por eso el mensaje es, por favor, roten mecanismos de acción. Y aquí tenemos que hablar de 2 términos que se manejan, y uno es mecanismos de acción y otro es modo de acción. Cuando hablamos de modo de acción, es como el producto ingresa a la plaga, si es contacto, si es ingestión, ese es el modo. Y cuando hablamos de mecanismo, es el lugar, la enzima, la ruta metabólica, el proceso fisiológico que va a afectar. Y si usted rota modo de acción, no está haciendo nada. Lo que tiene que rotar es mecanismo de acción. Ustedes no deben rotar nombres de producto, porque muchos productos tienen muchos, digamos, iguales mecanismos de acción. Un caso claro son las abamectinas. Muchas veces rotamos nombres de abamectinas, pero al final, ¿qué estamos haciendo? La misma abamectina. ¿Y qué estamos generando? Esto, mire, una presión de selección. Y escogiendo a los organismos que son resistentes a esas condiciones. Entonces, ¿qué dice la IRAC? Que hay diferentes mecanismos de resistencia. Uno es adaptación física. Menciona que los organismos tienen la capacidad de engrosar la cutícula, el exoesqueleto, perdón. Al engrosar el exoesqueleto, si usted tiene productos de contacto, pues no van a penetrar fácilmente. Hay otro mecanismo de resistencia que se ha encontrado, y una es por comportamiento.
En la sabana de Bogotá se ha identificado que para el control de áfidos, cuando usted va a hacer la aplicación, los áfidos tienen la capacidad de detectar la vibración de las bombas. ¿Y qué hacen ellos? Se esconden, se meten debajo del envés o se dejan caer. Y si el producto es de contacto y el producto no llegó sobre el organismo, no hubo control. Entonces, los individuos tienen la capacidad de alterar su comportamiento para evitar esas situaciones extremas. Recuerden que estamos trabajando con organismos vivos y al final ellos se tienen que adaptar, ¿vale? Y el objetivo de ellos es mantener la especie y buscan la forma y la estrategia para sobrevivir. Otro que se menciona es la resistencia metabólica. Entonces se ha evidenciado que cuando uno utiliza productos químicos, los organismos tienen la capacidad de desarrollar diferentes enzimas que lo que hacen es degradar estos ingredientes activos. Por lo tanto, disminuyen las eficacias. Y esta es una de las más importantes porque esta se hereda y es una modificación en el sitio de acción. Los organismos tienen la capacidad de modificar el lugar donde va a actuar el producto químico. ¿Y qué hace? Modifican ese sitio de acción. Entonces aquí les voy a mencionar un poco de esa modificación porque es la que se hereda y es la que está causando uno de los mayores problemas para el control de diferentes plagas. Entonces mire, aquí tengo mi ingrediente activo. Mi ingrediente activo tiene que llegar a un sitio y tiene que encajar y ahí tengo el control de la plaga, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Esto es una llave y esto es una cerradura. Para que usted pueda abrir esa cerradura, la llave tiene que encajar y usted abre, ¿vale? ¿Qué hacen los organismos cuando activan este mecanismo de resistencia? Alteran la llave. ¿Y cómo alteran la llave? Pueden agregarle algo al ingrediente activo. Le agregan algo, un radical de algo. ¿Y qué pasa? No encaja en la cerradura. Y si no encaja en la cerradura, no tengo control. No tengo control, ¿vale? Y la otra es que los organismos pueden modificar la cerradura. Si usted modifica la cerradura, pues la llave no va a encajar. Y este ejemplo, digamos que siempre lo ponemos, y es cuando usted pierde las llaves, pues uno ¿qué hace? Cambiar las guardas de la cerradura. Porque si cambia la cerradura, pues es un poco más costoso. Pero ¿qué pasa cuando usted cambia las guardas? Pues la llave que usted extravió no encaja, y si no encaja no puede abrir. Y esto es lo que está sucediendo. Recordemos que son organismos vivos que hacemos una presión de selección y ellos tienen que sobrevivir. Por eso lo importante es rotar ¿qué? Modo o mecanismo. Mecanismos de acción, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la IRAC? Que usted puede controlar los organismos de diferentes formas, puede alterar o afectar el sistema nervioso, hay productos que alteran el crecimiento y desarrollo, hay otros que afectan la respiración, pero no es el intercambio gaseoso, sino que es respiración a nivel celular, que es producción de ATP. Hay otros que afectan el sistema digestivo y hay otros que no se ha establecido cómo funcionan. Esto es lo que menciona la IRAC. ¿Qué debería uno hacer? Pues rotar cada uno de estos grupos. A veces no es tan fácil, pero la recomendación para cuidar las moléculas es que usted rote. Y aquí quiero mencionarles, esto es lo que menciona la IRAC del sistema nervioso. Entonces aquí usted tiene el sistema nervioso, tiene productos que afectan los canales de sodio, como los piretroides, tienen aquí los que afectan la acetilcolina, como los neonicotinoides, tiene productos que pueden afectar el sistema muscular, como las diaminas, tiene productos que pueden afectar los canales de cloro, dependientes de glutamato, como las abamectinas, y hay una nueva tecnología que está desarrollando Syngenta, que es afectar canales de cloro, pero dependientes de GABA. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos otro producto en el sistema nervioso, no se ha presentado resistencia cruzada con ninguno, y no tiene problemas si usted utiliza abamectina, ¿vale? Y este pertenece al grupo 30. Pero más que mencionarles esto, es mostrarles que hay diferentes formas que usted puede hacer control de las diferentes plagas que afectan a sus cultivos. Aquí para terminar, quiero mostrarles algunos de los ensayos que se hicieron. Se probó la nueva tecnología que es Plinazolin. Esta tecnología hace que el ingrediente activo esté protegido por condiciones ambientales de fotólisis e hidrólisis, que es rompimiento por la luz o rompimiento por el agua,
y permite que el producto perdure más en el tiempo. Hay estudios con otros ingredientes activos que usted lo aplica y a las 2-3 horas ya perdió el 50% del ingrediente activo por condiciones ambientales. Entonces esta tecnología hace que haya un menor daño ambiental a ese ingrediente, ¿vale? Aquí se hizo el ensayo, se probaron diferentes ingredientes activos, se probó diferentes dosis del producto y tuvimos este resultado para el control de móviles, de adultos y estados inmaduros en ácaros, ¿vale? Después de 2 aplicaciones estuvimos arriba del 80%, arriba del 90%. Fuimos mejor que los testigos comerciales, que las dosis más bajas y similar a la dosis más alta que se quiso probar. Como es una estrategia de sostenibilidad, ¿qué hacen compañías como Syngenta? Hacen un barrido de dosis. Y al final la dosis que se elige para registro es la que menos cantidad de ingrediente activo se libera al ambiente, pero que tiene excelentes eficacias o buenas eficacias, ¿vale? Porque si fuera un tema de negocio uno diría, no, pues registremos esta porque voy a vender más producto y voy a tener más plata. Pero como el objetivo no es tener plata, sino que las herramientas perduren en el tiempo, siempre se busca cuál es el que tiene menos ingrediente activo que tiene buenas eficacias. Y para un ejemplo, mire, 20 gramos de ingrediente activo por hectárea nos dieron controles arriba del 90. Si ustedes ven otros productos necesitan 210 y si ven otros necesitan mucho ingrediente activo. Y una de las estrategias es reducir ingrediente activo por hectárea, porque queremos ser sostenibles con el ambiente. Aquí hay un ensayo se hizo en clavel, mire aquí está el testigo, aquí hay un testigo comercial, otro testigo comercial, otro testigo comercial, otro testigo comercial y aquí empezamos a ver las dosis de la tecnología Plinazolin. Y al final vemos que fue mucho mejor que el testigos comerciales y que el testigo absoluto. Quisimos revisar el tema con huevos, entonces se hizo el ensayo parecido, siempre se tiene un testigo absoluto, bolón que es completamente al azar, se hace 4 repeticiones y observamos que para el control de huevos tuvimos una eficacia arriba del 80%, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque hay productos que uno utiliza y son adulticidas, o controlan estados ninfales, o controlan huevos. Pero son muy pocos los productos que tienen un control de los diferentes estados de desarrollo de la plaga. Y el objetivo cuando uno aplica es romper el ciclo. Porque si yo tengo ácaros y controlo huevos, ¿qué pasa? Están los estados inmaduros y los estados adultos y vuelven a poner huevitos. ¿Qué pasa si tengo ninfas? Pues los adultos ponen huevitos y vuelven a salir ninfas. ¿Qué pasa si controlo solo adultos? Están los huevos, están las ninfas y el ciclo continúa. Entonces el objetivo ¿qué es? Romper el ciclo de la plaga en todos los estados de desarrollo. ¿Y qué observamos? Que el producto tenía un efecto sobre el control de huevos y estaba rompiendo el ciclo de la plaga. Entonces aquí está el mismo ensayo pero en rosa. Cuando vemos el testigo absoluto y el producto vemos que hay control de los diferentes estados de la plaga. Como es un acto de responsabilidad y un acto de sostenibilidad, nosotros nos basamos en lo que dice la IRAC, ¿vale? ¿Qué dice la IRAC? Que productos como este, si usted tiene un cultivo perenne, solo lo puede utilizar 4 veces al año. Si tiene cultivos de ciclo corto, solo 2 por ciclo. Si el objetivo fuera vender, le diríamos, no, utilícelo una vez al mes o 2 veces al mes y ahí, mejor dicho, cumplimos el presupuesto. Pero como no es el objetivo cumplir el presupuesto, sino mantener las herramientas y las moléculas, nos basamos a lo que dicen los expertos. Y los expertos dicen que hay un límite de aplicación, ¿vale? Que hay una recomendación de aplicación. Y que es importante que cuando usted hace sus aplicaciones, revise también las técnicas de aplicación. Que revisen si el producto se mueve o no se mueve, si el producto es de contacto, si el producto es de ingestión, porque si usted no sabe esto y no hace una buena aplicación, pues no va a bajar el problema, ¿vale? Entonces, con esto ya quería cerrar. Aquí hay una de las rotaciones, están por mecanismos de acción, Syngenta participa en algunas,
no tenemos todos los ingredientes activos. Entonces generalmente la parte comercial que hace, pues recomienda otros productos de otras casas comerciales, porque no lo tenemos todo. Y al final el objetivo no es que solo le compren a Syngenta, no. El objetivo es presentar un manejo integrado de la plaga y reconocer que hay compañías muy buenas de alta calidad que tienen el complemento de otros ingredientes activos. ¿Vale? Eso era lo que quería compartir. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Con lo que decías de los microorganismos que hay, digamos, en el aparato bucal de los ácaros, ¿hay alguna identificación de esos microorganismos? Puntualmente, ¿qué bacteria y qué virus son? No, no. O sea, hasta ya no, digamos que no se ha desarrollado la investigación, pero sí se ha identificado que hay organismos que están asociados al aparato bucal. Lo otro que hablabas en el tema de control biológico, en lo que tiene que ver con bacterias, no han hecho trabajos y con respecto a purpurocilium. No. ¿Qué lanzó Syngenta hace poco? Un producto que induce la resistencia sistémica adquirida, que está asociada a daños de organismos biótrofos. ¿Qué son biótrofos? Son organismos que no matan el hospedero. Si lo mataran, él muere, entonces lo que hace es afectar diferentes órganos de la planta, pero la planta sigue viva. A diferencia de otros organismos que son los necrótrofos, como Botrytis, que sí acaba con todo el tejido, que sí acaba con todo, y él continúa su ciclo de vida. Entonces hace poco se lanzó un producto que lo que hace es estimular la resistencia sistémica adquirida. ¿Qué hace? Que la planta esté preparada para esos procesos de infección. Entonces es similar a la vitamina C. Cuando tú vas al médico y él te recomienda vitamina C, es para fortalecer tu sistema inmune, ¿vale? Pero si tú ya tienes una infección viral o bacteriana y tomas vitamina C, pues ya nada que hacer, ya toca esperar que el cuerpo elimine ese agente extraño. Y la vitamina C funciona como un elemento preventivo antes de las infecciones. El nuevo desarrollo de Syngenta funciona similar. Pero si quieres, ahí tienes mis datos y puedes consultar y charlamos del tema. Y la última pregunta es, hablaste de que habían hecho doble aplicación. ¿Con qué intervalo hicieron una aplicación de la otra, por favor? Acá, digamos que en los ensayos de investigación y desarrollo, para evitar temas de malas aplicaciones, se hacen aplicaciones en bloque, ¿vale? Para, digamos, también afectar la misma generación y no dejar generaciones sucesivas de la misma población. Entonces hicieron 2 aplicaciones cada 7 días, ¿vale? Pero el objetivo de esas 2 aplicaciones era evitar deficiencias en la primera aplicación y asegurar que el producto y la planta quedara bien tratada y distanciar el efecto de otros ingredientes activos. A veces tú tienes ingredientes activos que son inmóviles y se quedan en la parte cerosa de la planta y te pueden dar días control. Entonces, para evitar eso, lo que hicimos fue hacer esas 2 aplicaciones en bloque para poder asegurar que el producto que estábamos evaluando era el desarrollo de Syngenta. ¿Cuántos fueron los días control con esas 2 aplicaciones? Hay estudios, bueno, digamos que hay un dato puntual, no te lo puedo dar porque depende también de las condiciones agroecológicas, de las condiciones del agua, las condiciones de la planta, pero hemos visto que en algunas fincas hay residualidad y control 14 días y un poco más. Hay agrónomos que tienen hasta 7, 8 cultivos y en cada cultivo es distinto producto para el ácaro cuando es la misma planta que estamos nosotros tratando. Porque sí sería bueno comunicar, bueno, este producto se lo vamos a garantizar a ustedes, es para el control biológico del ácaro, aplíquenlo, pero es que lleva uno, que por resistencia, entonces nos ponen a muchos, que hay pero digo, agrónomos, pues con todo el respeto, pero todos no es el mismo producto que están aplicando en los cultivos, cuando tenemos el mismo problema que es el ácaro blanco. Entonces, digo yo, pues debería haber ya con los estudios como un producto que realmente nos garantice, apliquen ese producto para que ustedes, para ayudarlos económicamente, a que no sigan gastando lo poco que tienen en productos que no van a servir. O sea, si entiendo tu pregunta, la idea que propones es que haya un registro para un mismo blanco biológico en muchos cultivos.
Sí, que uno pueda aplicar ese producto, diga, bueno, si esto ya está técnicamente estudiado y que si realmente hay un control, ¿para qué vamos a utilizar más productos cuando tenemos un producto que nos va a garantizar el control biológico en la planta? Sí, mira, ahí lo importante es que si tú tienes un producto tienes que rotar, porque es que si tienes un producto y funciona muy bien, tú dices, uy, este es el producto y lo vuelves a usar en la siguiente aplicación, lo vuelves a usar en la siguiente y ¿qué pasa? Disminuye la eficacia. Pero es importante rotar. Y si estamos sacando registros que diga rosa y ornamentales. O sea, si estamos probando en otros cultivos. Pero tienes que rotar. Esto quiero que te lo lleves. Tienes que rotar para cuidar las moléculas.